múltiples lesiones en su intestino delgado. Eso es lo que dice la corte, que fueron solo algunas de las lesiones encontradas en el cuerpo del pequeño Mason Domínguez, de 4 años. Él es solo un bebé y no fue protegido. Bienvenidos o bienvenidas de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ustedes hoy es sobre un niño de 4 años que fue encontrado dentro de un congelador en su casa de Las Vegas. Había estado allí durante meses y su madre afirmaba que ella también era una víctima. Pero eso podría no haber sido cierto. Esta es la historia de Mason Domínguez. Mason Alexander Domínguez nació el 8 de septiembre de 2017 en Las Vegas, Nevada, hijo de su madre, Deja Maldonado, y su padre, Elijah o Eli Domínguez. Mason era descrito como un niño de 4 años feliz y extrovertido. También se decía que era muy inteligente y le encantaba aprender. A la edad de 3 años ya conocía todas sus letras y números. Disfrutaba nadar en la casa de su abuela y estaba listo para saltar a la alberca cada vez que tenía oportunidad. Mason también tenía una hermana mayor. Después de salir durante años, los padres de Mason, Deja y Ellie, se casaron en septiembre de 2019. Un poco más de un año después, en diciembre de 2020, su padre Ellie fue ingresado al hospital con neumonía. Más tarde, falleció por lo que se creía que eran complicaciones de la enfermedad, el 17 de enero de 2021. Después de la inesperada muerte de Ellie, su viuda Deja se encontró luchando para pagar las cuentas y criar a sus hijos. No pasó mucho tiempo hasta que fue consolada por uno de los conocidos de Elías, Brandon Tosland. Los dos empezaron a hablar todo el tiempo, y solo unos meses después de la muerte de Elías, comenzaron a salir juntos. Solo estuvieron juntos por un corto tiempo antes de que Deja y sus hijos se mudaran con Brandon en marzo de 2021. Brandon también tenía la custodia de sus 2 hijos, quienes vivían ahí a veces. Aunque al principio todo iba bien, Deja dijo que poco a poco y de manera metódica, Brandon fue aumentando su control sobre ella y sus hijos. Su familia incluso empezó a preocuparse por la situación cuando Brandon los irrespetó en una reunión. Una vez que le expresaron sus preocupaciones a Deja, ella comenzó a alejarse de ellos. Según Deja, Brandon se estaba volviendo cada vez más posesivo con ella. Controlaba cómo gastaba su dinero, a dónde iba y le quitaba el teléfono al azar. A veces incluso se ponía violento, empujándola y poniéndola en llaves de estrangulamiento. No pasó mucho tiempo antes de que Brandon convirtiera su casa de 3 habitaciones en una especie de fortaleza. Deja dijo que él cubrió las ventanas, instaló cerraduras en las puertas de las habitaciones y solo él tenía la llave. Él usó videovigilancia dentro de la casa e instaló detectores de movimiento. Brandon luego empezó a quitarle su celular, comenzó a manejar sus redes sociales y cortó la comunicación con su familia. Incluso vigilaba a Deja cuando iba al baño. Ahora, Deja había trabajado como flebotomista, una técnica de salud que toma muestras de sangre de los pacientes. Pero en diciembre de 2021, Brandon envió un mensaje de texto a su trabajo diciendo que ella renunciaba. También envió mensajes a su familia, menospreciándolos y alejándolos aún más. A partir de ese momento, Deja dijo que ya no le permitían salir de la casa. Ella declaró que Brandon ahora abusaba de ella física, sexual y emocionalmente. Sus hijos también estaban siendo maltratados física y mentalmente. Deja era prácticamente prisionera de Brandon, y cuando no la obligaba a cocinar o limpiar la casa, la tenía atada en la habitación. La mayoría del tiempo, la madre y sus hijos estaban encerrados en habitaciones separadas. Deja dijo que nunca sintió que hubiera un momento en el que pudiera huir con sus hijos de manera segura. En ocasiones, Brandon llevaba a Deja en el auto, como cuando llevaban a su hija a la escuela. Pero ella estaba esposada al descansabrazos y escondida detrás de una visera para que nadie pudiera ver lo que estaba pasando. Fue en ese auto donde Deja encontró un paquete de notas adhesivas y una pluma. A partir de ese momento, escribía algunas palabras en las notas y las escondía hasta que pudiera volver a escribir. Una vez que terminaba, guardaba los pedazos de papel dentro de su ropa y luego debajo de su colchón, un lugar donde sabía que Brandon no revisaría.
En esas notas, Deja había escrito cosas como: ayúdenme, estoy siendo retenida y llamen a mi mamá, él tiene un arma, tengan cuidado. Luego pensó en situaciones en las que podría darle las notas a un cartero, a un desconocido o a un repartidor de pizza. Finalmente, la noche del 21 de febrero, Brandon le permitió dormir en la misma habitación que su hija de 7 años. Esta fue la primera vez que esto sucedió desde que estaban siendo mantenidas cautivas. Fue entonces cuando Deja le explicó a su hija lo que debía hacer y le dijo lo importante que era que Brandon no se enterara. Cuando llegó la hora de ir a la escuela, le dijo a su hija: pon esta nota en tu calcetín, debajo de tu pie, para esconderla en tu zapato. Al día siguiente, la niña de 7 años llegó a su escuela primaria en Las Vegas y le entregó la nota a su maestra. La nota decía que Deja y sus hijos estaban siendo retenidos como rehenes por su novio. También decía que temía que su hijo de 4 años, Mason, estuviera muerto porque no lo había visto en meses. De hecho, no lo había visto desde el 11 de diciembre. La maestra notificó de inmediato a las autoridades, quienes luego vigilaron a Brandon hasta que pudieron obtener órdenes de cateo. Mientras esperaban, Brandon y Deja salieron de la casa y se fueron en auto. La policía pudo detener a Brandon por una infracción de tránsito y arrestarlo. Deja también fue rescatada. En ese momento, encontraron unas esposas sujetas al asiento donde Deja había estado sentada. Brandon, de 35 años, fue ingresado en el centro de detención del condado de Clark y fue acusado de 2 cargos de secuestro y homicidio sin especificar el grado. Se le negó la libertad bajo fianza. Ahora, este no fue el primer encuentro de Brandon con la policía, ya que tenía cargos por violencia doméstica de 2013 y 2019. En 2013 le había dado varios puñetazos en la cara a su propia hermana. Luego, en 2019, fue arrestado por cargos de violencia doméstica porque se decía que le había pegado en la cara a su novia después de pensar que ella le estaba siendo infiel. Sin embargo, ambos casos fueron desestimados. En 2019, a Brandon se le ordenó completar servicio comunitario y someterse a terapia de control de impulsos. Después de su arresto, los investigadores fueron a registrar la casa de Brandon ubicada en el 4307 de Saddlebrook Park Drive en Las Vegas. Allí, dentro de un congelador del garaje, con el cuerpo envuelto en una bolsa de basura, encontrarían el cuerpo sin vida del pequeño Mason, de 4 años. Estaba escondido bajo un fondo falso de cartón y debajo de una pila de comida congelada. El pequeño tenía heridas visibles en gran parte de su cuerpo, incluyendo una laceración en su ojo izquierdo, contusiones en su rostro, abdomen, brazos y raspaduras en toda su cabeza. También le habían arrancado parte del intestino delgado. Dentro del garaje, las autoridades también encontraron varias bolsas absorbentes de olores, un filtro de aire y un par de ventiladores. En el patio trasero de la casa, descubrieron que se había cavado un gran hoyo de casi 2,5 metros de profundidad. Sospechaban que la intención era usarlo como tumba para el pequeño Mason. Luego, se encontró tierra de este hoyo dentro de un camión de mudanzas U-Haul que había estado estacionado en la casa durante semanas. La autopsia del cuerpo de Mason reveló señales de abuso repetido, incluyendo lesiones en la cara, brazos, estómago y cabeza del niño de 4 años. Se determinó que había sido golpeado hasta la muerte antes de ser guardado en el congelador. Según Deja, cuando ella y los niños empezaron a vivir con Brandon, él solo quería acercarse a sus hijos. Pero no pasó mucho tiempo hasta que él empezó a disciplinarlos poniéndolos en la esquina o dándoles nalgadas cuando se portaban mal. Pronto, ella empezó a notar cada vez más moretones en el cuerpo de Mason, pero Brandon siempre tenía excusas, diciendo que se había caído o que el perro lo había tirado. A veces simplemente decía que no tenía idea de dónde habían salido los moretones. No pasó mucho tiempo hasta que Brandon empezó a disciplinar excesivamente a los niños, especialmente a Mason. La hermana del pequeño dijo que tenía moretones severos por todo el cuerpo. En septiembre de 2021, Deja sacó a Mason de su programa de prekinder. Ella afirmó que esto fue porque Brandon la obligó a hacerlo, ya que él estaba preocupado de que empezaran a sospechar al ver todos los moretones de Mason. Luego, el 11 de diciembre, Deja dijo que Mason se enfermó mucho, estaba vomitando y tenía diarrea. Ella quería buscar atención médica para su hijo. Sin embargo, su novio Brandon dijo que no podían llevarlo a la sala de emergencias. En cambio, Brandon llevó al pequeño al dormitorio principal y luego atrancó la puerta para que nadie pudiera entrar a revisarlo. Deja luego le preguntó a Brandon por Mason, y en ese momento le dijeron que él estaba muerto.
Pero Brandon afirmó que la muerte de Mason fue solo un accidente y que él se había despertado para encontrar al pequeño inconsciente, cubierto de vómito. Él insistió en que había intentado hacerle RCP, pero no funcionó. Después de eso, Brandon escondió el cuerpo del niño de 4 años en el congelador del garaje. Brandon también le dijo a Deja que no le estaba permitido ver el cuerpo de Mason porque, cito, entonces le quitarían la libertad y le prohibió salir al garaje. Su abogada me dice que Toslin amenazó repetidamente a la mamá con armas en la casa y seguía diciendo, cito, todos los días hay asesinatos sin resolver. No me atraparán si no pueden encontrar un cuerpo. El día después de que los restos de Mason fueron encontrados dentro del congelador, amigos y vecinos se reunieron para una vigilia con velas para recordarlo. Muchos no conocían al pequeño, pero querían rendirle homenaje de todas formas. En septiembre de 2022, Brandon recibiría 2 cargos más de CA en relación con la hermana mayor de Mason. Ella le dibujó a una terapeuta lo que él le había hecho, alegando que Brandon la estranguló con el brazo y en otra ocasión con el cable de una aspiradora. En marzo de 2022, Deja presentó una denuncia en el condado de Clark, en el Tribunal de Distrito del Condado contra Brandon Toseland, alegando muerte por negligencia, privación ilegal de la libertad, imposición intencional de angustia emocional y negligencia. La demanda buscaba una indemnización de al menos $15,000. En respuesta, el abogado de Brandon presentó una contrademanda. Él dijo que Deja había sabido todo el tiempo que Mason estaba muerto y que ella y Brandon habían tomado la decisión conjunta de conservar el cuerpo del pequeño en el congelador hasta que pudieran reunir el dinero para enterrarlo. La vida de la pareja continuó como de costumbre. La abogada afirmó que los 2 hijos de Brandon, de quienes tenía la custodia parcial, no tenían idea de que Deja y su hija estaban siendo retenidas cautivas dentro de la casa por separado, o que estaban siendo retenidas cautivas en absoluto. Tras la muerte de Mason, Brandon y Deja le dijeron a la hermana mayor del niño y a otros miembros de la familia que él estaba quedándose con un abuelo. La hermana de Brandon diría que a mediados de diciembre, Deja le había dicho que Mason estaba quedándose con otro miembro de la familia. La abogada también afirmó que las esposas que se encontraron en el auto en el momento del arresto de Brandon no se usaron para mantener a su novia retenida, sino que eran para actividades sexuales. Por lo que pude encontrar, no se ha dicho si Deja realmente estaba esposada en el momento en que los detuvieron o si las esposas solo estaban ahí. No mucho después de que se recuperó el cuerpo de Mason, Deja contrató a una abogada. Aunque según él, la madre había estado hablando libremente con los oficiales y ya había sido descartada como sospechosa. La abogada de Deja declaró que ella solo estaba ahí para tratar asuntos con los medios. Dijo que Deja y su hija estaban quedándose con la familia mientras seguían sanando de la experiencia. La madre de Mason también creó una cuenta en GoFundMe para ayudar a pagar los gastos de su funeral. Al mismo tiempo, la familia del padre del niño, Elijah, creó su propia cuenta de GoFundMe, una que la abogada de Deja afirmaría que no estaba autorizada. GoFundMe decidió que ambas eran recaudaciones de fondos legítimas. En la campaña que inició la familia de Elijah, dijeron que no se les había permitido ver a Mason ni a su hermana desde la muerte de Elijah. También afirmaron que Mason fue asesinado por personas en quienes él pensaba que podía confiar, no por una sola persona en quien él pensaba que podía confiar. De más está decir que la familia de Mason y Elijah cree que Deja también debería ser responsabilizada por la muerte de su hijo. No estaban del todo convencidos de que Deja hubiera sido mantenida prisionera por Brandon. Ahora, los 2 hijos de Brandon en realidad eran de una relación que él había tenido con la hermana de Elijah. Alrededor de la época en que Elijah falleció en enero de 2021, Brandon, Elijah, la hermana de Elijah, Deja y los niños vivían todos juntos. La madre de Elijah también vivía allí y con frecuencia cuidaba a los niños. Según los familiares de Elijah, Deja y Brandon ya tenían una relación cuando Elijah murió. Mary Lee Ruiz estaba en la sala del tribunal mientras se revelaba información sobre cómo murió su sobrino. Nunca hubiera pensado que Brandon sería capaz de lastimar a cualquier niño. La dinámica familiar es complicada. Ruiz salió con Brandon Toseland hace años y tiene 2 hijos con él, pero Ruiz también es la hermana del papá de Mason, Ellie, quien estuvo casado con la mamá de Mason. No estoy aquí para desacreditar ni menospreciar la victimización de nadie. Pero Ruiz dice que sus hijos también estaban ahí al mismo tiempo y se pregunta por qué no saltaron las alarmas. No entiendo cómo pudo durar tanto tiempo.
Y te vi varias veces. ¿Cuál es la razón para que mis hijos y mis sobrinos tuvieran que estar en ese tipo de ambiente? Ruiz dice que durante 2 meses, hasta que encontraron el cuerpo de Mason en el congelador, sus hijos le decían que Mason estaba con su abuela materna. Los niños son quienes, siento en lo más profundo de mi corazón, son las verdaderas víctimas por su inocencia. La familia de Elías también señala el hecho de que, solo unos días antes de que encontraran el cuerpo de Mason, Deja publicó esta foto de ella y Brandon en su Instagram con la leyenda: "Gracias por ser tú, por mostrarme el amor verdadero. Gracias por ser transparente y siempre comunicarte. Por mantenerme enfocada y mucho más. Te amo. Feliz aniversario y día de San Valentín". Esto ciertamente no hacía que pareciera que la estaban reteniendo en contra de su voluntad. Otra cosa que hacía que la historia de la madre pareciera bastante endeble era el hecho de que le había dicho a la policía que el 16 de diciembre, 5 días después de haber visto por última vez a su hijo, ella y la familia estaban empacando y preparándose para un viaje juntos a California. Esa semana, Deya también tenía sus exámenes finales de la universidad, así que salía de la casa con bastante frecuencia. Esto era contrario a lo que su abogada dijo sobre que la tenían cautiva dentro de la casa. Según Deya, durante toda esa semana, ella salía de la casa desde las 6:20 de la mañana y a veces regresaba tan tarde como a las 9 de la noche, sola. Sin embargo, nunca acudió a las autoridades para pedir ayuda ni para decirles que su hijo estaba desaparecido. El 17 de diciembre, Deya incluso dejó a su hija en la escuela ella sola, sin Brandon, pero tampoco pidió ayuda en ese momento. Fue ese día cuando confrontó a Brandon por no dejarla ver a Mason durante toda una semana. Y también fue entonces cuando, según ella, se enteró de que Mason estaba muerto. Fue después de ese momento cuando Brandon la mantuvo a ella y a su hija cautivas dentro de la casa porque no quería ir a la cárcel, aunque insistía en que la muerte de Mason fue solo un accidente. Meses antes de la muerte de Mason, Deja admitió ante las autoridades que había visto moretones en su trasero. También descubrió una espátula dentro del closet de Brandon, que coincidía con las marcas en el cuerpo de su hijo, así que supo que lo habían golpeado con ella. Aún así, ella se quedó con su novio, permitiendo que esto siguiera ocurriendo. Ahora, el mejor amigo de Elijah desde que tenía 8 años, Jake Haidt, ha hecho algunas afirmaciones sorprendentes en línea. Él cree que Deja también podría tener algo que ver con la muerte de Elijah. Según una publicación en redes sociales que él escribió, Deja nunca quiso a Elijah, solo lo toleraba. Jake recordó que cuando nació la hija mayor de la pareja, él tuvo que llevarle comida a Elijah porque la mamá de Deja, Diane, solo le llevó comida a ella. Pero cuando Elijah estaba en el hospital empezando a recuperarse de su enfermedad, Diane sí le llevó comida. Comida que lo enfermó poco después y resultó en su ingreso a la UCI. Diane, quien era enfermera titulada, también se dice que le llevó comida en noviembre cuando Elijah todavía estaba en casa y se enfermó por primera vez. Poco después de comer en ese momento, él también se enfermó. Jake y algunos de los otros familiares de Elijah creían que la comida probablemente estaba envenenada, pero nunca se realizó una autopsia. Se dijo que eso fue porque Deja se negó a permitirlo. Ella tampoco permitió que la familia de Elijah asistiera a su funeral. Además, el mismo día que Elijah falleció, Deja cambió las cerraduras del departamento para que su madre, quien vivía allí y cuidaba a los niños, no pudiera entrar el mismo día en que su hijo había muerto. Según la familia de Elijah, Deja y Brandon usaron el dinero de la muerte de Elijah para comprar la casa donde más tarde encontrarían a Mason. El juicio de Brandon estaba originalmente programado para comenzar a principios de 2024. Sin embargo, una vez más se ha pospuesto y aún no ha ocurrido. El funeral de Mason se llevó a cabo en privado el 1 de marzo de 2022. La familia paterna organizó una celebración de la vida para él, ya que no fueron invitados al funeral. Ellos dijeron sobre Mason: "Siempre recordaremos a este dulce y precioso niño y atesoraremos todos estos maravillosos recuerdos que tenemos de él. Nuestra familia sabe que Mason está en el cielo con su papá, bailando y jugando para siempre". Bueno, gracias por escuchar la historia de Mason hoy. En mi opinión, su mamá debió haber sido acusada de algo.
Según sus propias declaraciones, ella se dio cuenta de que Brandon estaba maltratando a sus hijos mucho antes de que supuestamente comenzara a mantenerla prisionera dentro de la casa. También tuvo casi una semana entera después de que Mason desapareciera misteriosamente para ir con la policía, pero no lo hizo. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Crees que ella también debería haber sido castigada? Si te gusta el True Crime y quieres escucharme contarlo, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video, que es al menos 2 veces cada semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado hoy. Hasta la próxima, cuídate. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de Un Mundo Malvado. Ahora, hay aún más de Un Mundo Malvado en Patreon. Así que échale un vistazo en patreon.com/awickedpatreon.com/wickedworld o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@awickedworldtruecrime@gmail.com.